Buenos días, gente. En la lección anterior hablamos sobre objetos y comprendimos cómo construir y manipular objetos, de qué forma interpretar this y cómo este nos sirve para construir objetos. Mencionamos algunos tipos de datos, los tipos de datos primitivos y tipos de datos de referencia. Mencionamos algunos tipos de datos de referencia que en sí son objetos customizados, por decir así, y que nos sirven para realizar algunas tareas y simplificar mucho el trabajo. Para completar el capítulo 1 de objetos vamos a profundizar en dos de estos objetos. Estos objetos predefinidos por JavaScript son el objeto mat y el objeto div. Estos poseen un conjunto de funciones muy prácticas y por eso los vamos a ver. Todos los objetos que construyamos en el futuro los vamos a trabajar de forma semejante, así que también de paso eh, nos va a servir para repasar cómo por medio de la notación de puntos accedemos a las propiedades de estos objetos y hacemos algunos ejemplos rápidos de cómo trabajar con ellos. El primero que vamos a ver es el objeto mat. Es bastante útil conocer ese objeto, pero primero vamos a hacer algunos cálculos para demostrarlo. Como ya todos sabemos, la matemática es indispensable para trabajar con JavaScript. Así que hagamos un ejemplo. Eh, Vamos a ver. En ese pequeño código que tengo aquí, básicamente lo que tengo es una multiplicación de 2 por 2 por 2, o lo mismo que es decir, es 2 al cuadrado o 2 elevado al cubo. El resultado de esta operación se lo vamos a asignar a la variable de nombre value y la vamos a hacer mostrar en una ventana de leer. Eh, Vamos a ejecutarlo y es 8. Básicamente es muy fácil saber, en ese caso resulta fácil saber lo que hace el código porque es una operación bastante pequeña. Pero si tuviéramos que hacer una operación un poco más grande, por ejemplo 13 elevado a la 23, ya resulta un poco más complicado y como somos humanos nos podemos equivocar. Y no solo eso, si escribiéramos 13 veces 13 multiplicado por 13 23 veces, resulta un código algo bastante torpe. Entonces, en ese caso, digamos, la solución que nos quedaría un poco mejor sería solucionarlo por medio de una función. Veamos este otro pedacito de código que tengo aquí. En esa función que tengo aquí, se llama toThePower. Lo que hace básicamente es elevar un número al exponente. Recibe dos parámetros, num y esp. El primer parámetro va a ser el número y el segundo va a ser el exponencial al cual ese número va a ser elevado. En la primera línea tenemos una variable de nombre value al cual se le está asignando num como valor inicial, que es el que se pasó como parámetro, y para poder hacer la multiplicación repetitivamente nos vamos a valer de un loop. En este caso, un for. Si vemos este for, en la inicialización tenemos que lo inicializamos en 1 y no en 0. Eso es importante echarle un ojo porque el motivo por el cual lo inicializamos en 1 es porque el primer valor o el valor inicial lo estamos sumando afuera del for. Entonces no queremos que dé una vuelta más, por eso lo vamos a inicializar en 1. En la evaluación se va a encargar en la evaluación y la modificación, se va a encargar de que el loop dé tantas vueltas como sea necesario. Y dentro del cuerpo del ciclo, lo que estamos haciendo es que tomamos el valor y lo multiplicamos por el mismo, por el número. Y el resultado de ese valor lo acumulamos en value. Y así repetitivamente hacemos la multiplicación y vamos acumulando en value. Hasta que se dé la vuelta, la última vuelta necesaria, va a llegar va a salir del ciclo y va a retornar el valor final. Y en un alert, ok, si queremos hacer que esto, por ejemplo, funcione, hagamos algo semejante. En este caso sería la función y hagamos exactamente la que estábamos haciendo anteriormente, que era 2 elevado a la 3. Si ejecutamos este código, voilà, nos da 8 y resulta bastante sencillo, solo que en este caso es un poco más sencillo. Probámoslo con 13 elevado a la 23, que antes era un poco más complicado. Lo ejecutamos y ahí está el resultado. En este caso es un número bastante grande, por eso esta de aquí, que significa exponencial. Si quieren saber un poquito más sobre cómo funcionan los números grandes en JavaScript, échenle un ojito ahí en internet o al principio del libro que les pasé inicialmente en las primeras clases. Ok, eso pues resulta bastante conveniente. Sería una segunda forma de poder obtener un exponente. Sin embargo,
Existen muchas otras operaciones matemáticas complejas que habría que realizar en JavaScript para obtener un resultado y hacer una función para cada una de ellas podría ser una solución. Esa la hicimos no porque fuera la correcta, porque de hecho no es la correcta, sino para demostrar cómo podremos por medio de escribir código obtener el resultado que estamos esperando. Sin embargo, siempre lo que se busca es realizar una buena optimización de nuestro código, un buen aprovechamiento. En el caso de JavaScript, JavaScript no puede por sí solo comunicarse con el equipo o con herramientas del equipo para utilizar la calculadora como otros lenguajes que sí pueden hacerlo. En el caso de JavaScript está limitado a ejecutarse en el entorno en el que él está siendo corrido, en este caso en el navegador. Para solucionar eso, JavaScript tiene una opción que es el objeto mat precisamente. Entonces, el objeto mat, vamos a verlo, aquí volvemos. El objeto mat es un objeto predefinido de JavaScript. Se escribe mat, mayúscula. Esa es la forma de invocar el objeto mat y él tiene una serie de funciones. En el caso de querer un exponente, tenemos pow. Pow estaría haciendo lo mismo, le pasamos los parámetros iniciales. Si ejecutáramos ese código, decimos, tenemos 8, que era lo que estaba esperando, y es una forma más óptima de realizar. De hecho, es la forma óptima de aplicar operaciones matemáticas en JavaScript y no desgastar el equipo realizando funciones complejas o desgastando la memoria de este con operaciones customizadas por nosotros, sino que podemos aprovechar el objeto mat para realizar prácticamente todas las operaciones matemáticas que se nos puedan ocurrir. En el caso, digamos, hagámoslo igual que antes, 23, 13 a la 23, lo ejecutamos y tenemos el mismo valor, él funciona. También existen una serie de otros métodos, por ejemplo, el contrario de exponencial sería la raíz cuadrada. Para acceder a la raíz cuadrada se hace con SQRT, es square. Y en este caso, por ejemplo, si quisiéramos obtener la raíz cuadrada de 9, sabemos que es 3. Si ejecutamos este código, tenemos 3. Existen otros métodos también como el método para redondear, que es round. Round lo que hace es que va a redondear al número más próximo. En ese caso, por ejemplo, si tuviéramos 9.51, redondearía a 10. ¿Por qué? Porque redondearía al número más próximo. En el caso de ser mayor de 50 o ser 50 o mayor, siempre redondean hacia arriba. Si esto fuera 9.03, redondearía hacia abajo. Por ejemplo, ejecutemos este código. Tenemos 9. Si lo ejecuto con 88, va a dar 10. Aquí tenemos 10. En el caso de querer redondear explícitamente hacia arriba, existe otro método que se llama sail. Creo que viene de sailing, que es como hacia arriba. Y ese lo que va a hacer es que va a redondear siempre hacia el número más próximo superior. Entonces, en ese caso, no importa que fuera 9,03, si yo ejecuto ese código, vamos a obtener 10. Existe otro método que es para hacer justamente lo contrario, que es floor. Floor lo que hace es redondear hacia abajo. Entonces, si queremos redondear un número específico hacia abajo, en ese caso vamos a obtener un 9. Si ejecutamos este código, va a obtener un 9. Otro método que es bastante útil que para trabajar a veces con arrays, queremos saber cuál es el mayor, es max. Max lo que hace es devolver el máximo número de una lista de números. Entonces, por ejemplo, si yo le paso 20, 9, 3, 75, 76, 53. Si yo ejecuto este código, el número máximo sería 76. Entonces, ejecuto y efectivamente tenemos 50 y 76. Existe el contrario, que es min. Min lo que hace es devolver el número menor. En este caso sería 3. Por ejemplo, si tuviéramos 3, 3.01, 3.02,
Ejecutamos este código y nos va a devolver 3.01, porque 3.01 es menor que 3.02. El min incluye los decimales, no importa en este caso. Existe otro método más que es ABS. ABS lo que hace es obtener el número absoluto de un número. Por ejemplo, el número absoluto de 7 viene siendo 7. Sin embargo, si cambiamos el número de 7 a 7 negativo, este va a continuar siendo 7, porque lo que vuelve es el número absoluto de el número que fue recibido como parámetro. Existe otro método más que es bastante útil, bueno, que es para realizar senos, cosenos o tangentes. Por ejemplo, si tuviéramos que realizar el seno, sería sin, pero en ese caso se llama sin. Si quiero obtener seno de 30, ejecuto ese método y ahí está, eso es seno de 30. Si por el contrario quisiera obtener el coseno, sería cos, y voilà, ahí está también. Eso es coseno. Existe otro método que este viene siendo de los más útiles y más utilizados, que se llama random. Random lo que hace es que devuelve un número entre 0 y 1 al azar. Entonces el número que devuelva siempre va a ser distinto. Si yo lo ejecuto una vez, 0,71. Si lo ejecuto otra vez, 0,76. Si lo ejecuto otra vez, 0,051. Y siempre me va a volver un número random entre 0 y 1. Pero pueden decir, ok, eso es un poco complicado. Yo a veces quiero un número más grande. Entonces hay varios trucos para hacer que el random devuelva un número más complejo. Por ejemplo, si yo redondeo random al número menor, por ejemplo, con matfloor, vamos a redondear eso. Si yo lo redondeo, pues en este momento así, 0, ¿verdad? Pero la forma de obtener un número entero viene aquí. Este es el truco. Por ejemplo, si yo quisiera obtener un número entre 0 y 10, lo que tengo que hacer es multiplicar por 11. Entonces multiplico eso por 11 y eso me va a devolver un número random entre 0 y 10. En ese caso 6, 1, 10, 3, 10 otra vez. Si lo que quisiera fuera obtener un número entre 0 y 100, es muy simple. Entonces sería 100, el número por 101. Entonces en ese caso ejecuto 80. Y así, si yo quisiera obtener entre 0 y 1000, igual sería 1 mayor que el indicador entre el rango de números que quiero obtener. Eso es algo bastante útil. Se usa mucho para diferentes funciones y cálculos complejos. O sea, siempre bien, es bien que se aprendan ese truco porque es bastante utilizado. Existen otros valores que se pueden acceder por medio de pi, que se pueden acceder por medio de el objeto mat, pero que no son métodos en sí, sino que son constantes. Entonces, por ejemplo, si quisiera obtener el valor de pi, que es 3,14 y resto, podemos acceder a ese por medio de su valor constante. Si ven, este no tiene los paréntesis, es porque es una constante y no es en sí un método como los anteriores. Si yo ejecuto eso, 3,14, 15, 92, ese es el propósito de las constantes. No son métodos en sí, sino es ser utilizados dentro de otros métodos. Por ejemplo, existen otras constantes que son otra constante que es bastante importante, que es SQRT, que viene de raíz cuadrada. Entonces, si yo quisiera obtener la raíz cuadrada de 2, eso es interesante porque el número que se quiere se le pasa en parámetro, como en el final del nombre, SQRT. Ok, raíz cuadrada de 2. Si yo quisiera obtener el cuadrado de un medio,
o sea, de un número medio. En este caso, lo que hacemos es que lo separamos con un guión bajo. Ejecuto eso y ahí está. Las constantes no son métodos, pero como digo, se pueden usar en otros métodos y son bastante útiles. Esto fue el objeto mat. En el siguiente video vamos a ver el objeto date. Muchísimas gracias.